Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Os doy la bienvenida en mi nombre y en el nombre de mi compañero Juan Martínez Salinas a este nuevo debate del canal Café con Talento. Hoy vamos a tratar el tema del poder del storytelling en las empresas. Os animo a que os pongáis cómodos, cómodas, con vuestro café, con vuestro té en la mano y que podáis disfrutar de las reflexiones que vamos a compartir con nuestros dos invitados del debate de hoy, Susana Roza y Giuseppe Cavallo, a los que aprovecho para dar la bienvenida también, por supuesto, y agradeceros de corazón el que os hayáis sumado a esta iniciativa, a este espacio de reflexión y de compartir ideas. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Paso a presentar a los dos invitados. Susana Roza es periodista y formadora en comunicación, conferenciante, presentadora de eventos. Como periodista y como presentadora de informativos, ha trabajado durante más de 20 años en Estados Unidos y en España. En total acumulas, creo que más de 10.000 horas ante una cámara, ¿sí? Concretamente, en el telediario matinal en Televisión Española, fue redactora y presentadora durante más de 10 años. Actualmente es formadora en comunicación presencial y virtual, especializada en acompañamiento a directivos, a CEOs, y ha colaborado con empresas como, por ejemplo, IKEA, MTV, Nokia o Symantec. Bienvenida, Susana, y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, estoy encantada de estar aquí. Y contamos también con la participación de Giuseppe Cavallo. Giuseppe es Brand Strategist, fundó Vox Populi, que fue la primera agencia de marketing responsable en Barcelona. Ha cofundado también el Flow Collective, que es un grupo de consultores internacionales de estrategia de marca. Ha trabajado en empresas como Colgate-Palmolive y Nissan. Es actualmente el director del programa online de Brand Management en ESADE. Es autor de un libro muy interesante que os recomiendo fervientemente. Habla con el corazón, Storytelling para líderes y marcas en tiempos de cambio. Muy interesante, ya veis que un montón, no sé si se ven los posits, pero un montón de ideas señaladas y de marcas en la lectura. Ha escrito también otros libros como El marketing de la felicidad, ha sido coautor del libro Brands with a Conscience y Diseña tu futuro. Muchísimas gracias, Giuseppe, también por acompañarnos en este espacio de conversación. Gracias a vosotros, estoy encantado de estar con vosotros. Un placer tenernos aquí a los dos. Y por poner un poquito el contexto del debate de hoy, hablamos de storytelling. Siempre hemos contado historias. Desde la antigüedad, ya nuestros antepasados pues, se reunían alrededor del fuego, ¿verdad? Y contaban historias sobre lo que les había ocurrido en el día o con quién se habían encontrado, los lugares que habían visitado o lo que les había ido sucediendo. A través de nuestras historias, lo que hemos ido haciendo ha sido entender, comprender la realidad, el entorno que nos rodea. Esto nos ha permitido, además, hablar de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestros miedos, de nuestras pasiones. El storytelling, el contar historias, es una tradición muy antigua que permanece a través del tiempo en las culturas. Y antes decíamos pues, que esas historias se contaban pues, a lo mejor alrededor del fuego, o lavando en el río, o cuidando los animales. Hoy en día sucede pues, cuando nos juntamos con amigos en una cena, cuando vamos en el autobús o en el tren, o estamos por teléfono hablando con gente de nuestro entorno, ¿no? Es la forma que tenemos de conectarnos y de compartir nuestra vida con otras personas. Entonces, cuando experimentamos la vida y luego la contamos, lo que hacemos es convertirla pues, en una historia divertida, o en una queja, o en un aprendizaje, o en algo interesante, ¿no? Nosotros somos los que elegimos cómo contar esa historia, cómo interpretarla, y entonces eso es lo que nos hace el decidir crear nuestras historias. Tiene, por tanto, una gran potencia el cómo definimos nuestra vida a través de nuestras historias. Y esto ocurre también en el mundo de las organizaciones. Cómo influye el storytelling en las empresas, en las organizaciones. De eso es de lo que vamos a reflexionar, de lo que va a tratar el debate de hoy.
Y en este sentido me gustaría lanzaros a los dos, Susana, Giuseppe, esa primera idea de reflexión, que es para vosotros el storytelling. ¿Qué es lo que hace que hoy en día se esté escuchando tanto y sea tan importante, ¿no? ¿Qué opináis? Yo creo que debería empezar Digáis. Giuseppe, que es el autor del libro. Venga, Gracias, te Susana. toca. Me toca. Pues es una pregunta muy grande. Yo siempre cuando pienso en storytelling, pienso en una frase que está en el Principito, ¿no?, de Saint-Exupéry, que en un dado momento dice que lo importante es invisible a los ojos, ¿no? Hay cosas que puedes ver solo con el corazón. Pues el storytelling yo creo que es, de alguna forma, es justamente esto, es una forma de conectar con nuestras emociones, conectar con los arquetipos que llevamos dentro, con aquellas historias que compartimos todos en la humanidad, y de esta forma conectar con las otras personas. Es un puente emocional que creamos entre nosotros y otras personas. Pero yo creo que no es solo esto. De alguna forma el storytelling, si tú te preguntas, ¿no?, por qué al final nuestros ancestros se sentaban, como decías tú antes, ¿no?, se sentaban alrededor de un fuego y se contaban las historias. Para mí había un objetivo que era claro, era un objetivo de comprender la realidad, comprenderse a sí mismo y comprenderse en relación a los otros, ¿no? Porque las historias que contaban ellos eran historias tribales y somos todos seres tribales de alguna forma, ¿no? Queremos estar en compañía de otros, es una de las necesidades fundamentales de la persona humana. Entonces, el storytelling para mí sirve justamente para esto, ¿no? Para por un lado, entenderse a sí mismo, profundizar, y por otro lado, comprender al mundo que te rodea e integrarte dentro de una comunidad, dentro de tu propia comunidad o de tu propia tribu. Interesante. Pues para mí, sí, ya que me toca, para mí el storytelling es la chispa en las organizaciones. Es cuando aterrizamos los conceptos. Yo que trabajo en asesoría de comunicación con grandes empresas, me fascina que tengan muchos datos porque como periodista me llama la atención. El número es lo que me capta a veces, pero desde luego lo que me capta siempre es que me cuenten una buena historia. Al final una organización debería compartir esas buenas historias y no quedarse en lo más frío. Por eso creo que las historias hoy por hoy, y ahí también vemos cómo están, por ejemplo, cambiando los medios de comunicación, ya no le dan tanta importancia al dato, buscan la historia, porque es a lo que al resto de la humanidad, en la sociedad en la que vivimos hoy, más nos atrae. Ya no tenemos tiempo para leer la letra pequeña, no nos da tiempo, pero sin embargo una buena historia bien contada nos atrae seguro. Y por eso creo que la búsqueda ahora de un buen storytelling, una manera buena de contar la historia es aterrizar los datos, hacerlos presentes, hacerlos reales, compartirlos y sobre todo compartir esa chispa de la organización. Hombre, esto que contáis parece muy fácil, ¿no? La chispa, el conectar con la otra parte, ¿no? Pero ¿qué fases o qué ingredientes debe tener un buen storytelling? Porque hay también historias malas, ¿no? Si se cuentan mal, desconectas con el público. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer fácil desde vuestra experiencia? ¿Qué etapas o ingredientes debe tener una buena historia? Susana, empieza tú. Me toca a mí, venga. Yo creo que lo podemos hacer de dos maneras. Uno puede buscar un modelo de contar una historia y funciona, pero a mí me atraen muchísimo los grandes contadores de historias, las abuelas, las que les sale solo, las que no necesitan modelo y donde ves en la historia es el personaje, el cariño y la moraleja. Y no necesitan modelo, insisto. ¿Qué nos pasa hoy por hoy? Pues que en cierta mente o veloz o cuadriculada necesitamos ir al modelo y se nos olvida la suavidad de la historia de la abuela. Pero bueno, entonces, volviendo al modelo, y yo creo que esto, que ya lo hablamos Noelia y yo más de una vez, ella se acordará. A mí hay una parte de un modelo que me fascina, que si lo adaptamos, se traduce a las palabras que forman geos. ¿Te acuerdas, Noelia? Sí, sí, sí. Geos, que como todos sabemos es
un gran equipo de hombres forzudos que van no a salvar a media humanidad, esos son los geos en España, pues si nos dividimos, la G sería de una historia que tiene que empezar con un buen gancho. Primero algo que te llame la atención. Después la E de geos, que será contar el entorno. ¿Quiénes son los personajes? ¿En qué situación se encuentran? ¿En qué parte de la historia? ¿Qué es lo que a mí me interesa de los elementos que les rodean? Después la O, que es un obstáculo, tiene que pasar algo, se tienen que chocar contra una pared, o sea, tiene que haber un obstáculo que les haga reaccionar. Y luego la S de solución, que no tiene por qué ser algo bueno necesariamente, es que solucionen, ya bien salten esa pared o se queden ahí para siempre, que el obstáculo no siempre tiene que llevar una historia a un final feliz, aunque sería lo ideal. Con ese geos, cualquiera puede trabajar el crear una buena historia, pero insisto y vuelvo al inicio, a mí las que me fascinan son las historias auténticas. Yo pienso que no hay modelo que sirva 100% si no se cuentan las historias desde el corazón. ¿Verdad, Giuseppe? Lo digo por el título del libro. Me encanta, me encanta. Me encanta lo que dices. Voy a decir algo, yo creo que es complementario a lo que dices tú, porque yo creo que has dicho lo fundamental de cómo se crea una gran historia, ¿no? Y hablando de modelos, lo que es interesante es que en un libro de 1949, un autor que se llama Joseph Campbell escribió este famoso libro que se llama El héroe de las mil caras. Él identificó algo que llamó el monomito y que luego se conoció mejor con el viaje del héroe. Yo creo que todo el mundo conoce, que conoce el viaje del héroe. ¿Qué identificó? Identificó que todas las historias de nuestras abuelas, al final, las historias de las abuelas y todas las historias mitológicas, ¿no? Las historias que se han tramandado, han sobrevivido los milenios, ¿qué hacen? Comparten una estructura narrativa, el modelo, ¿no? Que dice Susana. Y él lo dividió, ese es el italiano que todavía tiene que aprender bien el castellano, en varias partes, son muchas partes. Yo digamos, en ese modelo del viaje del héroe creo que hay como 4 elementos que van muy en línea con lo que estaba diciendo Susana antes, ¿no? Para mí, por ejemplo, una gran historia, esto puede ser una historia, digamos, cualquiera o una historia empresarial, una historia que tiene que servir a una organización. La primera cosa que necesitamos, aparte de tener un héroe de esta historia, pero la primera cosa que necesitamos es identificar un problema. Si no hay un problema, no hay historia, evidentemente. Y la segunda cosa era lo que mencionaba Susana antes, es esta oposición, ¿no? Hay un principio de oposición a que el héroe solucione el problema. Yo siempre hago referencia a Star Wars, ¿no? Donde hay el héroe Luke Skywalker. Luke Skywalker es un jovencito rubio, soso, que no sería para nada interesante. ¿Por qué se hace interesante? Porque hay Darth Vader, porque hay un principio de oposición que es muy, muy potente. Cuanto más grande es la dificultad que nos encontramos delante para solucionar, más interesante se hace la historia. Entonces, esto es el segundo elemento que yo creo que es muy interesante. Aquí, además, hay como 2 dimensiones del problema, del principio de oposición. Hay lo que está fuera de nosotros, que ciertamente es interesante, pero ¿qué hace interesante a un héroe? Son sus problemas internos, son las sombras que lleva dentro. Y normalmente cuando estamos pensando al principio de oposición, cuando estamos pensando al villano de la historia, el villano que es un reflejo de las debilidades del héroe. Entonces, esto es una cosa muy, muy interesante que sirve muchísimo a las empresas y a la comunicación de marca, por ejemplo, luego seguramente podremos hablar de ello, pero es una cosa muy importante. Cuando estás hablando del problema, te tienes que fijar tanto en el problema externo como en el problema interno. ¿Qué dudas, qué miedos, qué bloqueos tenemos que superar para solucionar el problema? Y después se tiene que proponer un cambio. Si no hay cambio, no hay evolución de la historia. Y el cambio, lo sabemos todos, es muy duro de actuar. Nadie quiere enfrentarse a cambios. ¿Y cómo lo puedes solucionar esto? Con una visión.
sea, la visión es, te propongo cómo estarás después de haber efectuado el cambio para que tú puedas tener la fuerza de efectuar justamente este cambio. Son 4 elementos que yo creo que son muy complementarios a los que decía Susana antes. Qué Yo añadiendo, interesante. si me permitís, a lo que comentaba Juan, un elemento que es fundamental para mí es no solo el qué contar, sino cómo contarlo. Puedes tener los modelos, los elementos, absolutamente todo, pero luego si no sabes cómo formularlo, cómo expresarlo, cuánto tiempo necesitas para contarlo, cómo lo vas a expresar, comunicación verbal y no verbal, a quién mirar. Es verdad que ese es mi campo y es el que más disfruto, pero yo tengo vistas historias que sobre el papel son brillantes y luego que a la hora de ejecutarlas el portavoz se queda corto o se excede, porque también en la historia hay que medir, ¿no? Ni quedarse corto ni excederse, sobre todo en el mundo de las organizaciones. Qué interesante. Claro, tampoco puedes hacer que el portavoz sea un puro portavoz de entertainment y vaya por el mundo solo contando historias. Y luego también hablaremos, si queréis, de la estrategia. Pero el cómo formular como portavoz y dónde incluir una buena historia para hacer que la narrativa de esa organización tenga poder suficiente. Qué interesante, porque fíjate, esto que estáis hablando y que acabas ahora de volver a abrir este melón, que creo que da para mucho, claro, estamos hablando de traer a nuestras abuelas a contar las historias, ¿no? Estoy bromeando, ¿no? Pero el hecho claro, el modelo, los pasos que estáis diciendo, que son muy interesantes en ese análisis, ahora bien, para conectar con emoción y conseguir emocionar de la misma forma que lo hacen con nosotros nuestras abuelas, o lo han hecho, ¿no? Cuando tenemos a esas personas dentro de la organización que tienen que ser los storytellers, vosotros en vuestro acompañamiento, ¿cuáles creéis que son, no sé si las dificultades o la toma de conciencia que tienen que hacer esas personas? O sea, ¿cómo hacerlo? Con esto mismo que acabas de decir ahora, ¿no, Susana? ¿Cómo conseguir que realmente comuniquen historias con emoción, ¿no? Que en vuestra experiencia de acompañamiento a las personas, ¿qué es lo que os habéis encontrado? ¿Qué es importante? ¿Empiezo yo? ¿Empiezo yo? Venga, empiezo yo. Yo estaba trabajando hace poco con un cliente y se me ocurrió, mientras estábamos en una sesión de acompañamiento, quería aprender a comunicar contando historias y quería hacerlo ya. Y a mí lo que se me ocurrió fue poner el siguiente ejemplo. Vamos a ver. Esto es igual que aprender a bailar. Tú puedes nacer con cierto talento de entender el ritmo, el compás, de que se te muevan los pies, de que puedas acompañar los hombros y que distingas la salsa del flamenco. Puedes nacer y luego puedes educarte en ver el modelo y acoplar. Pero eso no se hace ni de la noche a la mañana, ni se hace con todas las ideas, ni se puede hacer en todas las duraciones ni en todos los entornos. Yo creo, y en esto, Josep, estarás de acuerdo, que esto después efectivamente hay que aterrizarlo. Y hay que ponerle los ejemplos y hay que saber adornarlo. Pero volviendo a tu pregunta, cada uno somos un mundo. A las abuelas les salía del alma y a nosotros también nos sale del alma contar historias cuando estamos tomando una caña, pero ojo, también nos sale del alma contar historias en TikTok, ¿no? O sea, no significa que eso sea solo el pasado. También ahora tenemos tecnológicamente en otro formato maneras de contar historias, en mucho menos tiempo, donde quizá haya menos cariño, haya menos emoción, pero hay mucha. Volviendo a tu pregunta, ¿cómo se forma o cómo se acompaña a un buen líder de una gran organización a que sea un buen contador de historias? Para mí, con mucha conciencia de que eso forma parte de su discurso y luego con trabajo. No sale solo. Yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Giuseppe, que yo creo que es cuestión de trabajo. Totalmente, Susana. Mira, y como tú has dicho una gran verdad, yo responderé de forma lateral a esa pregunta, ¿no? Porque claro, por un lado hay los líderes que tienen que saber comunicar y por otro lado hay las empresas que tienen que saber comunicar. Entonces, ¿cómo puede comunicar una empresa? A mí me pasa muy a menudo de tener que explicar que se puede hacer un buen marketing, se puede hacer una buena comunicación que nos libere de esta metáfora dominante que el marketing es mentira, ¿no? Todo el mundo, tú te encuentras con un empresario y te cuenta, no, eso lo hacemos muy bien, esto es fantástico, aquí hemos empeñado, hemos invertido, esto es marketing. ¿Qué quiere decir eso? El marketing es mentira. El mal marketing es mentira. El buen marketing es otra historia.
Entonces, las empresas que quieren comunicar de una forma correcta, importante, convencedora, lo que tienen que hacer es fundamentalmente ser auténticas y, como consecuencia, ser creíbles. Entonces, parte del trabajo que dice Susana es justamente, primero, conocerse a uno mismo, tanto como empresario que como empresa, que como organización, conocerse a uno mismo y dentro de sí encontrar aquellos valores en términos de valor añadido que tú puedes ofrecer a tu público y a tus clientes, encontrar aquellos valores que pueden ser útiles para tu público y al mismo tiempo te pueden ayudar a prosperar, porque de esto se trata evidentemente para las organizaciones. Entonces, autenticidad y mucho trabajo en encontrar realmente el valor que tienes. Te hará creíble y a la persona que te está escuchando le hará entrar ganas de entrar, lo más importante, en una relación contigo, porque las historias de eso van, de crear relaciones entre las personas. Y además, si no hay esa autenticidad, tanto en la comunicación como en el marketing, el rechazo es inmediato. Yo creo que estaremos de acuerdo que el rechazo es inmediato. Por ejemplo, en mi caso, cuando hago formación de portavoces, yo puedo ayudar a una organización a elaborar el mejor documento de mensajes corporativos para sus portavoces. Pero luego, si el portavoz lo hace de manera automática, no le acompaña el lenguaje no verbal, no se conoce a sí mismo, no se escucha y no sabe que tiene coletillas, o no mira la cámara, o hay cantidad de limitaciones, simplemente porque no se da cuenta y en un país como el nuestro, en este caso en España, Giuseppe, no nos educaron en el mundo de la comunicación. Pues por muy buena madera que tengas, no sale nada de ahí porque no hay autenticidad, si el mensaje no le acompaña ni el portavoz, ni la estrategia, ni la autenticidad. Es tan importante que tengamos en cuenta los 1000 detalles que rodean a una buena historia, porque o bien nacen de lo auténtico como le nacían a las abuelas, o una organización se lo tiene que trabajar, obviamente. Claro, lo que pasa es que todo esto que comentáis está muy bien, ¿eh? Pero claro, todo esto que comentaba Giuseppe y que comentas tú, Susana, de la misión, la visión, los valores, ¿no? El propósito corporativo. Hay veces que muchas personas de las organizaciones no se conocen la misión, la visión, los valores de la organización, cómo encajamos el storytelling, que estoy muy de acuerdo con vosotros, con la estrategia corporativa, con los objetivos, con los resultados, ¿no? Porque al final las empresas sí cuentan historias, pero tenemos que encajar, porque desde mi punto de vista muchas veces las estrategias son aburridas, ¿no? Entonces, ¿cómo encajamos el storytelling, que a mí me gustan mucho las historias, con la estrategia para que esté equilibrado y vayan juntos, que yo creo que tienen que ir, ¿no? ¿Qué opináis? Te toca, Giuseppe. Vale, Susana, gracias. Mira, salimos justamente en estos días realmente con un asociado mío de definir el propósito de una empresa importante aquí en España y de definir una cosa fundamental respecto al propósito. Me explico mejor. El propósito de una empresa es un acto que tiene que hacer normalmente el liderazgo de la empresa, porque los líderes de la empresa definen, ¿no? Digamos, tienen la responsabilidad de dar respuesta a la pregunta fundamental que es ¿para qué existimos? Eso es el propósito fundamental. Pero hay una pequeña coletilla a eso, ¿no? Para usar la palabra de Susana. Y la coletilla es que una empresa no es solo el liderazgo, una empresa es todas las personas que la componen. Y entonces tú puedes como liderazgo proponer un propósito, pero luego lo tienes que transmitir a toda tu gente, tienes que hacer que tu gente lo integre y aporte, lo enriquezca, vosotros mismos. Pues haga aquello. Entonces, ¿cómo haces esto? Pues el propósito mismo se tiene que transformar en un relato compartido entre todos los miembros de la empresa. O sea, hacia dónde vamos, quiénes somos, para qué estamos en esta empresa y para qué nos levantamos por la mañana, posiblemente con ganas de ir a trabajar. Esta es la historia. Entonces entran otra vez
lo que decía Susana antes, lo que estábamos comentando. Tienes que transformar algo que Juan has dicho antes. Tienes que transformar las ideas, yo me gusta llamarlo significados, tienes que transformar esto en emociones, en algo que para la gente pueda ser un estímulo emocional para poder impulsarse a hacer algo. Susana, seguro tendrás más cosas que contar. Tengo una historia que contar. Ah. Tengo una historia. Te estaba escuchando con atención. Además la historia es improvisada. No es que sea de abuela, sino que no sé si voy a seguir el modelo, pero lo podemos comprobar. Yo soy nieta de carnicera. Soy de Oviedo y soy nieta de carnicera. Mi abuela tenía un puesto de carne en el mercado de abastos que se llama el Mercado del Fontán. Y su hijo mediano, mi padre, decidió, después de trabajar en la carnicería y estudiar a la vez, que necesitaba hacer algo más y que no se quería quedar en la carnicería toda la vida. Y se cogió la mochila, en aquella época, estamos hablando yo creo que en los años 50, y llegó hasta Francia, que eso es como para nosotros llegar a Marte, ¿no? Él cogió la mochila, varios trenes y llegó hasta Burdeos. Y lo que más le llamó la atención fue, paseando solo por Burdeos sin saber hablar francés, se paró delante del escaparate de una carnicería y vio por primera vez el embutido. En España en los años 50 había jamón y poco más, y empezó a ver el embutido como con colorines, ¿no? De aquellos que tienen el huevo cocido dentro, y él se quedó pegado a aquel cristal pensando que aquello era ciencia ficción. Llamó a la puerta y le abrió el patrón, el típico patrón francés, y le dijo si podía trabajar a cambio de una cama. Allí se quedó, se convirtió en un segundo hijo para el patrón y durante 2 años le enseñó el oficio. Volvió a Oviedo y con, yo creo que gran arrojo y valentía, empezó desde abajo creando una empresa de productos cárnicos. Él no tenía ni consultores, ni asesores, ni visión, ni misión. Lo que tenía eran las ideas muy claras, mucha valentía y mucha capacidad de trabajo en equipo. Y él sabía que una empresa solo no la podía llevar adelante si no era con gente muy dedicada, sabiendo que lo que iban a hacer era llevar los productos cárnicos de un mercado de abastos a una empresa que pudiera exportar. Y lo hizo contratando en aquel momento a atadoras de chorizos, señoras que se dedicaban a atar los chorizos, a gente que tenía, a lo mejor, insisto, no tenían gran capacidad de visualizar el futuro, pero tenían muchísima capacidad de trabajo y de mejorar su vida. 30 años después, mi padre vendió la empresa a una gran multinacional y se dedicó a jugar al golf. Con lo cual, muchos obstáculos de por medio. Yo lo que sí aprendí de mi padre es que hay veces que sin método, pero con mucho sentido común y con mucha capacidad de trabajo, también se puede construir una gran historia de éxito. La conclusión y la moraleja para mí de toda esta historia es la misión y la visión es maravillosa, sentarse a planificar. Pero para mí lo que cuenta es el día a día, el tener una historia brillante y llevarla a cabo con un equipo que te acompañe. Ay, y lo recordé ahora a mi padre. Qué bueno. Mucho aprendí de él, mucho aprendí de él. Sí, sí, Y sí. no se nos va a olvidar. No se nos va a olvidar esta historia. No se nos va a Muy olvidar la bonita. historia. Mira, os iba a preguntar en ese sentido, y que antes hablaba Giuseppe de la marca, ¿no? Hablábamos también, ¿no? Ahora en esta reflexión de la estrategia corporativa. Llevado al plano de buenas prácticas, ¿algún ejemplo os viene a la cabeza en alguna empresa real, ¿no? De un ejemplo de buenas prácticas de storytelling aplicado a esta parte de la marca corporativa, del project branding? No sé. No sé si tenéis algún ejemplo, no sé si de buenas Yo tengo una en la prácticas o al cabeza. revés, o de no tan buenas, no sé. Sí. Giuseppe, ¿empiezas tú o quieres que empiece yo? No, empieza. Venga, hay una empresa, una fundación que se llama Cibervoluntarios. Son 2.000 voluntarios en toda España que se dedican con su tiempo libre a luchar contra la brecha que existe entre generaciones en el momento de usar la tecnología. Entonces es gente que va a las residencias de ancianos a enseñarles a utilizar el WhatsApp para que se comuniquen con los nietos, o van a pequeños pueblos a ayudarles a las mujeres con la burocracia online para montar una empresa.
acaban de hacer, llevan trabajando en un storytelling de ponerse en los zapatos de un abuelo y cómo le puede cambiar la vida usando una tecnología. Está en YouTube, os lo recomiendo, buscáis cibervoluntarios, Qué 20º bueno. aniversario, porque hace 20 Ujú. años que trabajan, tienen la sede en Málaga. Es una historia preciosa. Y como esas yo creo que hay muchas historias, ¿no, Giuseppe? Yo creo que vemos, y sobre todo en el mundo del marketing, se ve historias muy bonitas y muy cercanas. Y es sobre todo cómo han utilizado, o sea, el ponerse en la piel de las personas que se benefician de este servicio al final y el contar la historia de lo que hacen. Exacto. Qué bueno. Es básicamente poner un buen ejemplo, buscar de Mm, todos un buen ejemplo. Hay, ujú. por ejemplo, otra empresa que se llama Señora Rushmore, bueno, es una empresa muy conocida en el mundo publicitario, que suele basar su publicidad en contar grandes historias, en lo que puede durar un spot publicitario. Yo creo que todos recordaréis las grandes historias, por ejemplo, del Atlético de Madrid. Ahora me estoy acordando de un anuncio que hicieron sobre un inmigrante ecuatoriano que iba pasando por distintos escenarios de su vida donde se sentía rechazado. Si no recuerdo mal, le escribía o le mandaba un audio a su madre: mamá, aquí me quieren mucho, me tratan muy bien, y se le veía a él sentado esperando al médico en un centro de salud cuando la señora movía el bolso de sitio al ver que era sudamericano. Iba contando esa historia para al final acabar diciendo: pero he encontrado lo que me lleva al corazón, que es mi Atlético de Madrid. Era una historia preciosa. Qué La bueno, qué bueno, publicidad tiene historias qué maravillosas. bueno. Señora Rushmore tiene una creatividad fantástica. Mm, Sí, ujú. sí, 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 sí. Es una gran empresa. Sí, me gusta muchísimo como miro a las marcas desde un punto de vista estratégico. La publicidad es seguramente una parte fundamental de la comunicación estratégica de una empresa. Me gusta también hacer como un poco de vista de helicóptero, ¿no? Ujú. Empresas que lo hacen muy bien. Hay muchísimas en todo el mundo. Por ejemplo, seguro muchas personas conocerán esta marca Patagonia, que ahora es, ¿no? es el epítome, ¿no? de la marca responsable, Sostenible. etcétera. Ujú. Ellos tienen una historia muy bien armada digamos, de responsabilidad y de empeño, de compromiso, etcétera. ¿Vale? Estos Mm. son ejemplos que son casi obvios, ¿no? en la comunicación. Pero yo creo que tenemos ejemplos muy importantes también aquí en España. Para mí, por ejemplo, una de las marcas que han sabido comunicar de forma muy coherente y muy contundente a lo largo de los años es Estrella Damm, porque ha creado una relación de su público con un estilo de vida y con una forma de vivir realmente. Y esto ha sido tan coherente, sobre todo en el hecho de poner a las personas en relación con el Mediterráneo, pero de una forma casi personal. Y por eso han podido, por ejemplo, hacer la evolución hace unos años, 2 o 3 años, la evolución hacia, ¿os acordáis de la campaña Otra forma de vivir? Ujú. ¿No? Que era una canción Mm. bellísima que hablaba de una relación que se estaba rompiendo. Entonces era casi como si el mar personificado estaba hablando con el público, diciendo, tenemos que encontrar otra forma de vivir, no podemos seguir así, de esta forma. Otra empresa que tiene una comunicación brutal, si me permite decir, es Hola Luz. Hola Luz TAG es una empresa, una energética. Acaban hace un par de años entraron en bolsa, siendo, ¿no? Eran una startup, son una Ujú. scale-up ahora, vete a saber dónde acabarán. Entonces, esta empresa tiene la capacidad de hacer una comunicación que es una comunicación de rebeldía, de absoluta transparencia ellos hablan de luz justa, hablan, por ejemplo, de la revolución de los tejados. O sea, son formas de comunicar, son storytellings, pero estratégicos, digamos, que entran en la relación entre la marca y el público y establecen eso, una relación que es duradera. Y luego, pero queda muy importante lo que dice Susana, si no tienes historias concretas que sepan romper el muro de la mente y llegar al corazón, pues no. ¿Por qué? Porque hay cosas que los ojos no pueden ver, solo el corazón los puede ver.
Y lo que me hace mucha gracia es cómo Giuseppe y yo en este caso nos podemos complementar, porque él habla de la marca y sin embargo yo hablo del personaje. Yo me dedico al one-to-one o one-to-many, pero a mí lo que más me interesa, lo que más busco, lo que más me atrae es el buen comunicador. Más allá de la marca, que es en lo que entiendo, Giuseppe, que es tu gran especialidad, a mí lo que más me atrae es un buen comunicador. Los que me conocen saben que yo por Obama siento veneración, o sea, se me cae la baba, me parece que y además Noelia lo sabe, que yo lo cuento muy a menudo, que es que para mí un antes y un después en mi vida profesional fue cuando le conocí, ¿no? Porque yo de repente me quedé, porque es una historia andante. ¿no? Es una persona que además de tener un gran halo como comunicador, está en la confianza que tiene en sí mismo o la que aparenta tener, que te atrae por su carisma. Pero, y eso también nos podríamos desviar, y no quiero abrir ese melón, en qué culturas cuentan mejor las historias, si hay culturas que cuentan mejor las historias que otras. Pero, y volviendo también y uniéndolo con la idea de modelo. En la cultura anglosajona, especialmente en la norteamericana, su modelo de creación de un buen speech tiene que incluir historias. Si no, no hay que más que verlo en los discursos del Estado de la Nación estadounidense, que están sobre marcas permanentes, cada cuántos minutos tengo que contar una historia. Y por eso a mí lo que me gusta mucho es el discurso en sí, pero el discurso del portavoz, el discurso de la persona. Y por eso también me atrae muchísimo y me parece fascinante el aprender cómo de una sola persona luego se lo puedes elevar a la marca. Que todos los portavoces de una sola organización tengan en mente su visión y su estrategia para que todas las historias vayan unidas hasta juntos a hacer marca. O sea, nos complementamos muy bien. Sí, muy bien, Susana. Fíjate, me haces pensar en una cosa. Mira, esto fue en 1997, una profesora de Stanford, que viene de una familia de estudiosos, se llama Jennifer Aker. Ella demostró que las marcas, nosotros nos relacionamos con las marcas como si fueran personas. Hizo un estudio y hasta definió un modelo que realmente yo uso en mi consultoría porque es un modelo muy, muy válido, un modelo como para definir cuál es la personalidad de una marca. Y tú puedes decidir qué personalidad quieres proyectar y puedes también verificar cuál es la percepción de tu personalidad en el mercado. Es el modelo de Aker, muy conocido en estrategia y es brillante. Es que el punto es ese, es que realmente muchas veces no nos damos cuenta que también la marca y también la organización son personas. Muchas veces se habla de organizaciones como de seres vivientes y es así. Si tú quieres, las personas son las células, los integrantes del equipo son las células que forman este organismo realmente. Con lo cual vamos en aquella dirección. Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué interesante y qué apasionantes las ideas y nos daría para estar hablando un montón de rato con todas estas ideas que estáis aportando. Y bueno, como todas buenas historias, me gustaría invitaros ahora a los dos a lanzar una reflexión, moraleja, conclusión, algunas ideas que queráis añadir antes de terminar. Yo me he ido quedando con un montón de ideas de lo que habéis comentado y de la importancia de esos valores, del ser auténticos, de ser creíbles, la credibilidad, el contar las historias, esa chispa que toque la emoción, el contarlo con un modelo y con unos ingredientes importantes, como que haya un buen gancho, que haya obstáculos que el protagonista de la historia tenga que superar y tenga que afrontar o sobrepasar, ¿no? Y que encuentre la solución a esa historia, en esa historia, pero siempre desde el corazón, ¿no? El contando las historias con el corazón. Bueno, es que hay tantas ideas que me he quedado, pero me gustaría invitaros a vosotros, ¿no? A cómo os gustaría terminar esta historia de hoy. Susana, voy yo y te dejo las conclusiones. ¿Te Venga, parece? adelante. Venga. Vamos, es algo que se me ha quedado en el tintero, quería compartirlo. Las historias yo creo que tienen que tener un elemento fundamental, que es
tienen que ser transformadoras. Una historia no sirve de nada si no deja dentro de las personas que la oyen aquella semilla para que evolucionen un poquito. Entonces yo creo que cada momento, en cualquier situación, sea pequeña, grande, individual o colectiva, ¿no?, de organización, etcétera, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿vale?, ¿cuál es el cambio fundamental que yo quiero efectuar, ¿no?, que quiero provocar con esta historia? Del dónde estamos ahora, después de la historia, dónde quiero llegar. Si no hay este efecto de transformación, una historia es inútil realmente, es aire filtro. El valor está justamente en cambiar la vida de las personas a través de las historias, a cambiarla en positivo, naturalmente. Esto podría ser una cosa. Qué bueno. Voy a sacar de ahí esa idea de transformación para añadirla a mi vertiente. Y es, cualquier discurso no aporta nada si no cambias algo. Tú en cualquier presentación tienes que hacer a la persona que siente, haga algo diferente, si no, ¿para qué te va a escuchar? Y en esa transformación tienes que saber de dónde partes y a dónde vas. O sea, tienes que saber qué es lo que está esperando tu audiencia de ti y qué es lo que le puedes dar desde la autenticidad. Y eso no sale. Yo creo que tanto Giuseppe como yo vivimos de esto porque ahora las organizaciones se dan cuenta de que esto hay que trabajarlo, es que esto hay que prepararlo, hay que sentarse a pensarlo y trabajarlo con alguien que sepa. Que hay gente con mucho talento que lo puede improvisar, por supuesto. Que mi padre lo improvisó, por supuesto. Pero es ahí donde voy a la tercera parte, ¿no? Porque una pata tiene que ser transformador, otra pata hay que prepararlo y otra parte es que hay que trabajárselo. No sale solo, como todo en la vida, hay que trabajárselo. Las abuelas no les salían las historias fáciles hasta que no fueron abuelas, ¿no? Se lo tuvieron que trabajar en el tiempo. Pero es como esto que nos reúne hoy aquí. El Café con Talento no salió solo, pues Juan y Noelia se sentaron a trabajar y un día dijeron, ¿y por qué no hacemos esto? Es resultado del trabajo como todo en la vida. Y mi final sería, el trabajo... al trabajo le viene la chispa cuando le pones muchas ganas y mucha pasión. Sí. Y por eso os quería agradecer las ganas y la pasión que habéis puesto vosotros dos por el hecho de invitarnos a nosotros aquí hoy. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Yo añadiría que, a ver, que una buena historia no solo tiene que entretener, sino que tiene que remover e impulsar a la otra parte a la acción, ¿no? Que creo que es todo lo que hemos estado hablando. Y bueno, agradeceros a los dos pues el habernos dedicado vuestro tiempo, ¿no? Que podríamos estar aquí horas y horas hablando porque se me ha pasado la hora que no me he enterado. Volando. Muchísimas gracias a los dos. Hay un montón de semillas inspiradoras que nos llevamos en la mochila, seguramente que la gente que nos va a escuchar igual. Y junto con ese esfuerzo, esa perseverancia, ese trabajo, ¿no?, para ir poniéndolo en práctica, nos llevamos muchos deberes y muchas gracias de verdad, de corazón, a los dos por acompañarnos hoy en el debate. Y a todos vosotros os animamos a acompañarnos también en el siguiente debate de Café con Talento, en el que trataremos el tema de la importancia de la ciberseguridad en las empresas. Para nuestro siguiente debate contaremos con la participación de Susana González Ruiz Sánchez, que es consultora de riesgos tecnológicos, corporate compliance, innovación y ciberseguridad, y también con la participación de Eduardo Sánchez Toril, que es CEO de All Pen Testing. Es una empresa de hacking ético especializada en formación en seguridad, en prevención ante incidentes y campañas controladas de phishing. A todos vosotros os animamos y os recordamos también que el compartir nuestras ideas y pensamientos hace que abramos nuestras perspectivas y desarrollemos nuestro talento. Os invitamos a acompañarnos en el siguiente Café con Talento. Muchas gracias. Gracias a todos. Que vaya muy bien. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao.